Reflexión. Palabras de terror. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. En esta parte de la historia, el apóstol Pablo es capturado y en el tiempo en el que presentaba su defensa se topa con Félix, quien era el gobernador de Judea establecido por el Imperio Romano. Este escuchaba a Pablo porque tenía conocimiento sobre la palabra y el camino de Dios. Llamó mi atención esta parte, que cuando Pablo le empieza a hablar de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, él se asusta y deja de escucharlo. Puedo comprender que al escuchar sobre el juicio final y los acontecimientos de los últimos tiempos, pues eso vaya que causa miedo, porque vaya que son temas bastante duros. Pero, ¿por qué se asustó también cuando Pablo le hablaba de la justicia y del dominio propio? Y la respuesta es que para las personas que viven conforme a la carne y a sus deseos solamente, la parte de la justicia y del dominio propio puede ser más aterradora que la profecía misma. Y te lo explicaré con mi testimonio. Cuando yo comienzo a conocer de la palabra de Dios, pues me encuentro que muchas de las cosas que yo estaba haciendo en mi vida en esos momentos, pues tendría que dejar de hacerlas porque éstas iban en contra de lo que Dios mandaba. Y sinceramente, en su momento, fue algo que me turbó. ¿Por qué yo tendría que dejar de hacer tal y tal cosa si en realidad me eran tan satisfactorias? ¿Por qué tengo que perdonar a esa persona que me ha hecho tanto daño? ¿Por qué Dios dice que esto es malo si yo no le estoy haciendo daño a nadie? Y una parte de mí como que ya no quería seguir adelante estudiando esta palabra, porque esa parte de mí no quería dejar de pecar. Y ahí es donde yo comprendo por qué se asustó tanto el gobernador Félix, porque la palabra te confronta. La justicia de Dios es diferente a la nuestra. El tener el dominio propio para alejarnos de lo que a nuestra carne le gusta hacer no es para nada agradable, por lo menos en un principio. Si alguna vez sentiste esta sensación, cuando supiste que tenías que abandonar tus pecados que más disfrutabas el llevar a cabo, entenderás lo que Félix sintió. Pero ojo, no cometamos el error que él cometió, el de dejar de escuchar la palabra, porque en ella está el camino de vida. Romanos 8, versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.